Hola, buenas tardes. Hoy empezamos también el octavo tutorial del máster de pintura, que va a ser sobre la limpieza de los pinceles de la pintura. Ese es el tema fundamental de hoy, que se complementa con el último que vimos de la pintura al óleo. Entonces vamos a estudiar exactamente cómo se limpian los pinceles al óleo, que hay varias situaciones, varias cuestiones que estudiar, desde el pocito este que se desmonta y que tiene aquí pues agua, y aquí tiene pues un poquito de aguarrás o de esencia trementina, es decir, disolvente que flota sobre el agua, y entonces aquí se pone el pincel sucio y se deja un tiempo hasta que la pintura se ablande. Lo veremos con más calma después. También vamos a ver el tema de los barnices, que vimos un poco el otro día por encima en cuanto a solamente ver los botes, pero vamos a ver la utilización de algún barniz de estos, sobre todo el barniz de retoques, que tengo un cuadro ahora mismo en el caballete donde usé ese barniz de retoques para continuarlo. Y luego pues también veremos la limpieza más estricta de los pinceles al óleo, que no solamente es esta, que es digamos la inicial o la sobre la paleta, sino que ya sería sobre la pila con el jabón, etcétera, etcétera. Entonces ese es un tema un poquito más complicado. Y bueno, luego algún detalle sobre el caballete también, etcétera. También os quería comentar el tema del canal de miembros. Como sabéis, en el canal de YouTube pues hay un apartado que es el de miembros. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que si entras en este canal, pues tienes unas ventajas que ahí están descritas según el nivel de miembro que seas. Hay 6 niveles. Entonces puedes ser un fan inicial por 3 euros, me parece que es al mes, y tienes derecho, digamos, a, por ejemplo, ver los vídeos en primicia, o sea, unos días antes de que se estrene este vídeo, por ejemplo, pues podrá verse si eres fan inicial de este canal, ¿no? Otras ventajas pues son participación en los chats, por ejemplo, acceso a vídeos que no están publicados para todo el mundo, bueno, descuentos en el merchandising, o sea, hay muchas ventajas que podéis entrar ahí en la pestaña de miembros del canal y verlas, ver todas esas ventajas. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a empezar con... Aquí os presento el pocito de limpieza que yo utilizo, que es un poco más grande que ese que os he enseñado al principio. Como veis, es un diámetro bastante mayor. Diríamos que el profesional. Entonces tiene este sistema que es para dejar los pinceles, para que los pinceles se enganchen ahí. O sea, un pincel, por ejemplo, puede reposar, pues si lo ponemos ahí, y de esa manera no se mueven, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este pincel aquí, también tenemos este espacio para dejar otros pinceles apoyados. Y como veis, aquí hay un líquido. Este líquido primero que vemos es un disolvente. Puede ser aguarrás, puede ser cualquier White Spirit, cualquiera de estos disolventes. Y debajo hay una rejilla. Aquí debajo hay una rejilla que ahora no se ve porque no se puede levantar esto, ya que está muy pegado ahora mismo, pero lo podemos ver en el anterior también. O sea, hay una rejilla ahí al fondo, donde debajo de esa rejilla hay agua. Y en esa agua y en esa rejilla se van depositando los restos de la pintura al óleo. De manera que aquí se disuelve con el aguarrás en esta primera parte toda la pintura, y eso va pasando al agua en el depósito de abajo. Y eso de vez en cuando se levanta y se limpia. Vamos a ver exactamente el mismo sistema en el pequeño que os he enseñado antes. Aquí lo tenemos, o sea, esta es la versión, como digo, más pequeña, inicial. Entonces ahí al fondo vemos que hay una rejilla. Esa rejilla es la que separa el disolvente de la parte del agua, que es la que estaría ahí, en ese fondo del recipiente, ¿de acuerdo? O sea que ahí ponemos el agua, y cuando ponemos esto encima, esto está lleno de disolvente,
que tiene que traspasar un poco la rejilla, es decir, tiene que haber más disolvente que el agua que no llega hasta aquí, o sea, el agua un poquito menos. Y entonces, cuando se disuelve la pintura, entonces va pasando a la parte del agua que está abajo. Y esa parte del agua, de vez en cuando, hay que limpiarla. O sea, quitamos esto y esto, que estará con agua, ese agua con los restos del óleo, hay que limpiarlo de vez en cuando, según el uso que se haga de ello. Como decía, este es una versión mucho mayor, mucho más grande, también para pinceles más grandes. Por ejemplo, para este tipo de pinceles, este es mucho mayor, como os decía, que es más profesional, qué sé yo, o este pincel, por ejemplo. Si usamos este pincel, entonces ya casi que no cabe siquiera, ¿de acuerdo? Para este habría que hacer pues, otro invento, seguramente. Bien, pues esto es la explicación de los pocitos de limpieza que se usan sobre todo en la paleta. Como veis, este elemento está puesto ahí, en ese espacio, de manera que cuando se está pintando, los pinceles se dejan ahí reposar o limpiar para el día siguiente. Yo personalmente tengo pues, la costumbre de limpiar los pinceles al día siguiente de la sesión de pintura, porque cuando estoy pintando, pues entonces estoy muy emocionado ahí con los colores, etcétera, etcétera, de manera que no me apetece nada, después del cansancio que supone todo eso, la tensión que supone, pues no me apetece nada el limpiar los pinceles, que ahora, como veréis, es un trabajo bastante tedioso y complejo. Entonces, en ese sentido, yo lo dejo para el día siguiente, y el día siguiente, antes de empezar la sesión, es cuando limpio los pinceles, que vamos a ver ahora con la pila y todo eso. Vale. Bien, aquí tenemos la pila. Llenamos de agua. Y tenemos aquí dos tipos de jabones, como veis. Uno que es el jabón de manos. Este jabón sirve sobre todo para los pinceles de acuarela o los de Marta, porque es más fino. Para los de cerda, como son estos, que son para óleo en concreto, el lagarto, que es este jabón que veis aquí, es el más adecuado de toda la vida. Entonces, lo que se hace es restregar el pincel, una vez disuelto la pintura en el pocito que hemos visto antes, con el aguarrás, etcétera, etcétera, o el disolvente que usemos, enjabonamos bien aquí en el pincel, perdón, en el jabón, o sea, en el pincel jabón, y entonces, pues luego restregamos sobre la palma de la mano. Entonces ahí vemos la evolución del color del jabón. Si el jabón sale suficientemente blanco, pues entonces eso significa que está limpio. Si sale todavía con algún color, pues evidentemente eso hay que seguir insistiendo en ello. Aún sale un poquito de color aquí. Este es un pincel que hace tiempo que no se limpiaba, estaba un poco abandonado y por eso es difícil ahora de quitarle toda la pintura, pero sigue estando, como veis, sucio. Lo he aprovechado precisamente para este vídeo, pero bueno, más o menos queda ahí. Vamos a hacerlo con otro también, como este por ejemplo, que también está bastante sucio. Además una suciedad de hace tiempo, lo cual pues dificulta la limpieza. Eso quiere decir que es mucho mejor limpiar al día siguiente que dejarlo ahí meses, como a veces he hecho yo, ¿no? ¿Veis cómo sale color aquí en este? Entonces hay que insistir hasta que ese color desaparezca y sea blanco. En la pintura rápida hay que aprovechar pues, los servicios que haya en los bares y demás para hacer este trabajo de limpieza. Bueno, pues más o menos este es el funcionamiento de los jabones, del agua y de los pinceles sucios. Una vez ya están pasados por este sistema, hay que dejarlos secar de pie en los propios botes esos que hemos visto, donde están los pinceles,
Y entonces ahí es donde podemos perfectamente dejarlos secar para el día siguiente. Ya se pueden usar. Para el tema del acrílico, porque esto es óleo, para el tema del acrílico es lo mismo, exactamente igual, el mismo sistema de limpieza con el jabón, etcétera, etcétera, con la diferencia de que el acrílico se seca mucho antes y entonces hay que obligatoriamente ponerlo en agua ya inmediatamente, o sea, inmediatamente que no pierda la humedad el pincel, porque es muy difícil luego recuperarla. Aunque en concreto el acrílico he descubierto recientemente que se puede limpiar con acetona. Como veis, la suciedad queda bastante en la pila, que luego pues hay que limpiarla, etcétera, si quiere volver a usar, o tener una pila específica para esto. En fin, hay muchos sistemas que se pueden adaptar para llevar a cabo esta cuestión del... por supuesto, siempre hay que tener trapos para el óleo, siempre son importantes, trapos que sean de la ropa que ya no uses. Esos trapos, esa ropa se tiene que reciclar para tenerla, pues, para el tema del óleo, como digo. Pero el acrílico es más o menos lo mismo, con la única diferencia de que este secado que yo he dejado del óleo tanto tiempo, con el acrílico es imposible. Hay que tenerlo mucho, porque si se seca completamente, luego la recuperación tiene que ser a base de acetona, dejándolo mucho tiempo, etcétera, y volviendo a hacer ese sistema del jabón que os he enseñado ahora. Ahora os enseño el quitapinturas, que es un gel decapante rápido, como pone ahí en el bote, como veis, es una especie de gel que sirve también para quitar las pinturas de una manera bastante determinante, porque utiliza pues unos disolventes especiales y demás, y entonces esto, pues en el momento qué sé yo, por ejemplo, esas pinturas que tenemos ahí atrás en la paleta, si queremos quitarlas más fácilmente, pues le ponemos unas gotas de este decapante, lo dejamos un tiempo y luego es más fácil remover esa pintura. Pero si no, pues con un poco de aguarrás y paciencia, también una espátula, se va quitando, ¿vale?, todo eso de ahí y se limpia perfectamente. Como la paleta es, en mi caso, es bastante grande, pues puedo permitirme el lujo de dejar ese trozo ahí sin limpiar un tiempo, hasta que pues me haga falta más espacio. Bien, ahora os quiero enseñar el barniz de retoques que os enseñé el otro día. ¿Para qué sirve este barniz de retoques? Que es para mí uno de los más importantes, porque sirve para que precisamente cuando tenemos un cuadro a mitad, o sea, un cuadro que hemos dejado pues un tiempo, como puede ser este, que tengo aquí en el caballete. Este cuadro lo pinté hace tiempo, empecé a hacerlo hace tiempo, y hace poco he visto que había una serie de cosas que no me convencían, como por ejemplo una figura aquí en el centro, que ya os enseñaré, os pondré el vídeo, ahora dentro de un momento os pondré aquí el vídeo mismo de esa fase, y estoy retocando esta figura de aquí a la izquierda, como veis, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues para poder tocar esta pintura con ese tiempo de margen, pues hace falta este barniz de retoques. Como vemos ahora en el vídeo que os decía, vemos la rectificación de la figura de la izquierda, donde antes estaba puesta, pero lo he querido quitar. Ahí veis las líneas del blanco que ya están dibujando el suelo de la composición, y por lo tanto, pues claro, es un mecanismo este de pintar de esta manera. Ahí lo veis mejor, el suelo que te está tapando ya la figura esa segunda izquierda, que la añadí en su momento pensando que era más interesante. La pintura como si estuviera fresca, ¿vale? Y entonces no te impide pintar pues como si tal, ¿vale? O sea, tú pones este barniz de retoques con una brocha, lo pones en un bote como es este, pones un poquito ahí, ¿veis? Y con una brocha de este tipo medio, pequeño, a ver, una brocha, qué sé yo, de este tipo, por ejemplo, con una brocha de este tipo y este bote, ahí tienes un poquito de ese barniz de retoques, le vas dando por toda la superficie. Entonces ves que hay un cierto brillo, a partir de ese retoque, que los colores empiezan a salir,
¿vale? Los colores que estaban ahí pues estaban un poco apagados y entonces con este barniz de retoques salen los colores vivos que había inicialmente. Por lo tanto, no solamente eso, sino que además, como digo, sirve para que el color o la pintura al óleo que pongas ahora esté como si fuera fresca. Aquí, además, ya que estamos en este plano, os voy a enseñar otra manera, que es esta de aquí, como veis estas líneas de aquí. Esas líneas son de rectificación, como os decía antes, de la figura original, de cómo estaba pintado, pero son de tiza, no son de carboncillo, como dijimos en su momento, sino que la tiza blanca normal y corriente, nos sirve para retocar cuando ya está todo muy pintado, porque aquí el carboncillo sobre estos colores no se vería suficientemente. Entonces podemos hacerlo con esta tiza y entonces aquí, como veis, he retocado la silla esa, unos fondos y están hechos con blanco. Hay que simplemente acordarse de borrarlo antes de pintar, porque si no será pues, un material que nos molestará a la hora de darle estabilidad al óleo. ¿Ves ahí, por ejemplo, esa rectificación de la línea esta del camarero? Hay toda una línea ahí de tiza. ¿De acuerdo? Bueno, pues en principio esto era esta parte de aquí de hoy de la paleta, aunque, bueno, ya os comenté que el barniz holandés, por ejemplo, es un barniz que sí que se utiliza, pero con el medium a la hora de pintar al óleo. Os voy a enseñar la zona de pintura, propiamente dicha, el suelo de esta zona, que es una moqueta, como veis, una moqueta de plástico, que nos permite manchar pues, todo lo que queramos sin problema. Es decir, tener la sensación de cuando se pisa en esta zona, que es donde tienes que estar ante el caballete y ante el cuadro que estás haciendo, de una manera totalmente libre, sin ningún tipo de preocupación, pues siempre, como vais, hay que tener periódicos viejos que os sirvan para esa primera limpieza de los pinceles, porque los pinceles, cuando la paleta está sucia, la primera, aparte del pozo este que hemos visto de los pinceles, tenemos que la paleta está llena de pintura y entonces hay que limpiarla previamente con aguarrás y a veces con un papel de periódico. O sea, el periódico empapa toda la fase original, inicial de esta pintura y entonces luego pues tenemos que hacerla ya de otra manera. Entonces, el tema del periódico es importante, por esa razón que digo, hay que conservar todos los periódicos que podáis tener por ahí y siempre tener pues, los elementos que vayáis a utilizar pues, lo más cerca posible de la zona de pintura. Como veis, yo tengo aquí los tubos de óleo que me hicieran falta, aquí tengo otros que están los que están más usándose, eso digamos que son las reservas. Tengo los pinceles con todos los tipos, los barnices, o sea, todo lo que interviene en la ejecución de la obra está muy a mano, está totalmente a mano. Eso es lo que os quiero decir. Y luego, por supuesto, yo tengo un sistema, lo voy a introducir aquí, pero ya hablaremos más detenidamente cuando hablemos pues, de los temas, puede ser, pero por ejemplo aquí tenemos una luz que es la que realmente principal para ver la obra, para mí, que aquí en la reproducción pues, no se ve exactamente, y aquí tengo una televisión, exactamente, un poquito antigua, que es donde yo veo los modelos. He pasado por muchos sistemas de proyección, usando primero fotos, luego otras muchas cosas, y entonces pues el último invento ha sido esta televisión que ya no querían y entonces antes de tirarla pues se me ocurrió usarla para exactamente para este cometido. Como veis aquí podemos... Me parece que ahora no está cargada o ¿cómo está eso? A ver. Sí que está. Vale. Por ejemplo, aquí vemos algunas fotos. Exacto, por ejemplo esto.
Esta sería una foto de tema, de un café, de los que yo hago, por ejemplo, este que estábamos viendo. Pues esta es una foto, modelo, que yo utilizo, por ejemplo, para pintar este cuadro y otros muchos. Ese es el sistema. Como veis, es una foto que es bastante grande, es un tamaño de INA3 en este caso, de la tele. Y bueno, pues es la sustitución tecnológica de los inventos de las fotos en papel que había antes. Bien, esto lo veremos más adelante con la cuestión de los temas. Voy a hablar de dos barnices. Como veis ahí, barniz de cuadros mate opal y barniz de cuadros brillante. Son dos tipos de barniz final. O sea, estos son barnices finales cuando ya el cuadro está pintado y seco. Entonces se le puede potenciar con el barniz de un tipo o de otro. Es decir, si queremos que tenga más brillo que el que ya tiene el óleo, pues usamos este de la derecha. Y si queremos que tenga un tono más, o sea, un aspecto más mate, pues entonces usamos este de la izquierda. El mate creo que lleva algo de cera, entonces pues va disuelto, etcétera, etcétera. Entonces pues, los dos se utilizan perfectamente para ese acabado de los cuadros. Igualmente como el barniz de retoques que hemos visto, se coge una brocha, un bote pequeño y a partir de ahí, pues con el cuadro en horizontal se va haciendo ese barnizado. Bueno, pues aquí tenemos ya el final de este número 8, tutorial del máster de pintura, donde hemos visto diferentes cuestiones y continuaremos con otros muchos temas en este máster. Espero que os gusten los vídeos estos y pongáis ahí pues, la mano hacia arriba, el comentarios y que os suscribáis también al canal porque así pues, podemos seguir haciendo este tipo de cosas si hay una mínima respuesta por parte del público y creo que sí, que hasta ahora han sido muy bien valorados todos estos tutoriales, por eso los sigo haciendo, si no, no los haría, evidentemente. Pues nada, muchas gracias a todos vosotros por vernos, por estar ahí, por apoyar el canal, etcétera, etcétera. Hasta el próximo vídeo. Chao.